¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, cuando empiezo a dar clase en este primer cuatrimestre, en alguna de las asignaturas que imparto en la universidad, me gusta iniciar con una pregunta. Me sirve pues, para empezar un primer diálogo con los alumnos y romper el hielo. Esa misma pregunta me gustaría hacerosla hoy a vosotros. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál creéis que es el recurso natural o la materia prima que más utiliza, que más demanda, que más consume y que más necesita el ser humano? Bueno, cuando hago esta pregunta, normalmente pues, los estudiantes hablan entre sí, enseguida se les ocurre una respuesta, la mayor parte de las veces acertada, y me imagino que a muchos de vosotros también pues, se os ocurrirá una respuesta a esta pregunta. Habréis acertado todos si habéis pensado en el agua. Efectivamente, el agua es el recurso natural o la materia prima que más consume y que más demanda el ser humano. El agua es un recurso muy abundante en la corteza terrestre. Todos conocéis el dato, todos lo conocemos, de que más o menos 3/4 partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua, incluso un poquito más. Y además, la cantidad de agua no varía, es siempre constante. Como sabéis, el ciclo del agua es un proceso de renovación natural que pone a disposición de los seres vivos el agua a través de las precipitaciones. Es cierto que el ser humano ha influido negativamente en los últimos años, sobre todo por el desarrollo demográfico e industrial, en el ciclo del agua. Hemos variado la estacionalidad, hemos variado su intensidad, alternando periodos de sequía con periodos de lluvias torrenciales, hemos contaminado los cursos de agua, pero a pesar de todo el agua sigue siendo un recurso muy abundante y renovable. Después de esta pregunta que suelo hacer a mis alumnos, pues la continúo en hilo con otra segunda pregunta que también me gustaría hacerla hoy aquí. Después del agua, ¿cuál es el recurso natural o la materia prima que más consume, que más demanda o que más necesita el ser humano? La respuesta a esta pregunta no está tan clara. Así como en el primer caso enseguida se nos ocurre el agua, pues en este caso, bueno, suelo ver caras de extrañeza entre mis estudiantes, no llegan a una conclusión. O se nos ocurren muchas cosas o, lo que es más habitual, no se nos ocurre nada. Bueno, la respuesta a esta pregunta es la tierra. La tierra es el recurso natural o la materia prima que más utiliza, más consume y más demanda el ser humano después del agua. Bueno, así dicho, la tierra es un concepto muy general, ¿no? Bajo esa definición de tierra hay muchas acepciones, casi puede ser un concepto un poco abstracto. Para concretar más, la respuesta a esta pregunta es los materiales pétreos naturales que forman parte de la corteza terrestre, lo que habitualmente denominamos áridos. Seguramente muchos de vosotros habéis oído esta denominación. Los áridos no son más que rocas naturales que extraemos de la corteza terrestre. ¿Los áridos qué son? Pues al fin y al cabo arenas, gravas, piedras de distinto tamaño, pero piedras. Claro, si comparamos los áridos con el agua, pues vemos dos grandes diferencias. Solamente el 25% de la corteza terrestre está recubierta de materiales rocosos naturales. Y además no existe un ciclo de renovación como en el caso del agua. Una vez que extraemos y utilizamos los áridos, las piedras para cualquier aplicación, quedan, digámoslo así, secuestrados en esa aplicación. No existe ningún proceso de renovación natural de los áridos. Bueno, es el segundo recurso que más utiliza el ser humano después del agua. Pero, ¿cuántos áridos utilizamos? Diversas asociaciones nacionales e internacionales han hecho estimaciones en los últimos años acerca del consumo de áridos, del consumo de piedras que realiza el ser humano. Todos más o menos han llegado a la misma estimación, así que podemos pensar que esta cifra pues, es real, es más o menos ajustada. Se estima que el ser humano consume 27.000 millones de toneladas de áridos al año. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí cada vez que veo números tan grandes pierdo la perspectiva. No sé muy bien ponerlos en magnitud o no me hago realmente una idea de qué consumo real. El número es muy grande, pero no logro ponerlo en magnitud. Para intentar poner en magnitud, en perspectiva, este número, me gustaría utilizar otro que además ha salido en una ponencia anterior. La ONU hace aproximadamente un mes emitió un informe, seguramente pues, muchos de vosotros lo conoceríais o lo leeríais, acerca de la población humana en la Tierra. A finales de este año 2022 se ha alcanzado una población humana de 8.000 millones de personas, seguramente un poco más. Es la población humana más grande que ha habido nunca sobre el planeta Tierra. Daos cuenta de que a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, en torno al año 1950, había únicamente 2.000 millones de personas en la Tierra.
Hemos tardado aproximadamente 75 años, menos de un siglo, en multiplicar por 4 esa población. Cada vez somos más, cada vez consumimos más recursos y generamos más residuos. Con estos dos números, esos 27.000 millones de toneladas de áridos y esos 8.000 millones de personas, podemos hacer pues, una cuenta muy sencilla. Si dividimos el consumo de áridos entre la población humana, nos sale que cada uno de nosotros consumimos anualmente más de 3 toneladas de áridos. Entre 3.100 y 3.200 kilos de áridos por persona y año. El consumo es tan sumamente grande que en muchos países de la Unión Europea y en otros territorios, por ejemplo el continente asiático, ya hay informes ambientales que avisan de la escasez de este recurso natural, de esta materia prima. Los primeros signos de agotamiento los estamos viendo ya. Realmente, ¿para qué utilizamos los áridos? ¿Por qué tenemos este consumo tan grande? Los áridos son el material base que utilizamos para construir. Cuando hablamos de construcción no solamente hablamos de edificios, de casas o de viviendas, pensad también en vías de comunicación, en carreteras, en caminos, en infraestructuras, puertos, aeropuertos, viaductos, puentes. El material base del que están hechos estos elementos de construcción son los áridos. Realmente somos auténticos comepiedras. Los utilizamos masivamente y cada vez los estamos agotando. Desde el grupo de investigación al que pertenezco, Ingeniería de Materiales y Ecoeficiencia en la Universidad de León, llevamos ya varios años intentando buscar alternativas viables para disminuir el consumo de esta materia prima, de los áridos. Esas alternativas viables muchas veces están delante de nuestros ojos y son precisamente los propios residuos que generamos en los procesos de construcción. Pueden ser materias primas secundarias viables que nos permitan reducir el consumo de las materias primas naturales. Cada vez que utilizamos un recurso, pensad que tenemos una doble ventaja ambiental. Por un lado, ese residuo que no estamos abandonando en la naturaleza y por otro lado estamos disminuyendo el consumo de materias primas, con lo cual el beneficio puede ser doble. Finalmente, quería hacer una reflexión y es la siguiente. Cada vez somos más, cada vez consumimos más recursos naturales, cada vez generamos más residuos. Los problemas de cambio climático están asociados básicamente a esta economía lineal. Debemos cambiar el modelo de economía a una economía circular, a una mayor sostenibilidad. Cada uno de nosotros debería poner, creo que nunca mejor dicho, nuestro granito de arena, ser conscientes de la enorme cantidad de recursos que utilizamos. Muchos de ellos no los vemos en nuestro día a día, se nos escapan. Pero la única manera de conseguir realmente sostenibilidad y un futuro viable para las generaciones que nos quedan es precisamente actuar reduciendo el consumo de materias primas y disminuyendo la cantidad de residuos que generamos. Muchísimas gracias.